tener firmeza en las decisiones, ¿sabes? Tener mucha seriedad cuando uno va a asumir responsabilidades, todas esas cosas. Su pasión por la música se fomentó más por los momentos de ocio que pasaba en su casa. Eso fue cuando yo estaba terminando el bachillerato. Yo comencé a estudiar en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela y fue en unas vacaciones y yo asumí meterme en música porque no tenía nada que hacer en vacaciones. Y fui al al núcleo La Rinconada del sistema de orquestas juveniles porque yo soy de Coche, te repito, y el núcleo quedaba en la entrada del hipódromo. Y bueno, realmente quedé muy prendado desde el primer día cuando entré a eso, la vida me cambió, porque a pesar de que, no es lo que quiero resaltar, pero a pesar de que yo viví una infancia con todas las características que te dije, pues también hay unos rasgos allí que no eran los mejores, ¿no? Y son los que se dan en el barrio, o las cosas que no son las mejores, hablando genéricamente. Y cuando yo entro a la orquesta, pues conozco un mundo absolutamente constructivo, colectivo. ...19, 18... Yo empecé la música un poco tarde, pero tenía todo este archivo que te dije de la infancia, ¿no? Cuando comencé a hacer arreglos, muchos de mis compañeros me preguntaban que de dónde sacaba yo esas ideas. Yo no contestaba la pregunta, pero yo sabía que era de todo este archivo musical desde niño. Inclusive te digo más, son buenas para la vida. Hay mucha gente que estudia la música y después la deja, y todo lo que aprendió en música le sirve después para vivir y para desarrollarse y para crecer como persona. Aunque comenzó como un pasatiempo, la música se ha convertido con el tiempo en la mayor pasión de Alfredo Naranjo. Sé pegar un clavo más o menos, sé hacer una arepa bien y hay cosas que hago más o menos bien, pero donde nado con comodidad es en esta expresión artística. Y nomás un coro sabroso todo el mundo, el coro dice así: nacional, sentimiento nacional. Estudié percusión en el sistema de orquestas juveniles, como te dije, también vinculándome con mucho interés por la música popular. Y después me pasó que en estas prácticas orquestales que te comentaba, me cautivaba muchísimo lo que pasaba con los instrumentos melódicos en general. Siempre me llamaba la atención los compositores como escribían para la flauta, para los vientos maderas, con las cuerdas, los contrabajos, todo eso me llamaba de sobremanera la atención. Y me dio interés de estudiar un instrumento que fuera dentro de la percusión melódico y armónico. Y los instrumentos dentro del mundo de la percusión que son melódicos y armónicos son los instrumentos de teclado. El piano es un instrumento de percusión, pero es melódico, no como un tambor que es un cuero solo, ¿entiendes? Entonces, bueno, comencé a estudiar los instrumentos de teclado, el vibráfono, la marimba, el xilófono, y bueno, ahí nació otra pasión. Nació otra pasión que se ha desarrollado durante más de 20 años ya y que, bueno, me ha permitido mucho abrir un camino dentro de estos instrumentos, digamos, en nuestro país, y me ha permitido mucho tocar en muchos contextos y viajar mucho y eso. El vibráfono es uno de los instrumentos de percusión que ejecuta Alfredo Naranjo. Es uno de los pocos músicos del país que se ha atrevido a realizar mezclas innovadoras para los géneros de jazz y salsa. Para comenzar te puedo decir que es un instrumento atípico, ¿eh? O sea, en ningún grupo musical hay un vibráfono. Lo que siempre hay en un grupo musical es un bajo, un piano, una batería, son los instrumentos que suenan. Esos son los músicos que más ganan real, porque son los que más trabajan. Pues siempre se necesita un bajista, siempre se necesita un baterista, pero no todo el tiempo se necesita un vibrafonista o para ciertos contextos un flautista, qué sé yo, ¿no? Entonces, un poco el sentido de esta introducción tiene que ver con que es un instrumento muy particular que poco se usa,
que ha abierto un gran camino dentro del lenguaje del jazz y la música de la salsa, pero no deja de ser un instrumento particular. Bueno, de alguna manera en Venezuela ha habido una tradición con estos instrumentos de músicos muy importantes dentro de la salsa, del jazz. Y yo me concentré mucho en este instrumento, afortunadamente, digamos, también por un proceso de liderar proyectos. Ha sido una dinámica que no ha cesado, de 20 años yo no he parado de tocar, y he tenido la suerte como de también, digamos, suplir a muchos músicos de tradición que han marcado pauta con este instrumento dentro de la historia de la música del Caribe. Esta destreza con los instrumentos de percusión le ha permitido a Alfredo Naranjo ejecutar diversas interpretaciones con otros músicos y cantantes. Yo hago mi trabajo, ¿sabes? Y he tratado de desarrollar un sonido. Yo creo que más allá de la música, si hay algo que de pronto ha producido resultados que le dan regocijo, es haber tenido continuidad en esto. Y creo que es un factor importante en el cual quizás muchos venezolanos hemos fallado, ¿sabes? El hecho de no haber tenido continuidad a lo largo de la vida con las metas que se tratan, sino que mucha gente a veces deja la cosa por la mitad, ¿no? Y no es lo que a mí me ha pasado. Yo creo que lo más importante, si yo quisiera resaltar algo, si tuviera aquí el ánimo de resaltar algo, integralmente tiene que ver es con haber tenido continuidad, y haber tenido continuidad ha producido muchas cosas buenas, reconocimiento, respeto, ¿entiendes? Consideración con uno, un puesto, ¿entiendes? Pero básicamente ha sido eso, tener mucha continuidad en la vida, ¿entiendes? Eso es un factor importante para crecer. La composición es una de las facetas más conocidas de este célebre músico. Ha producido 9 sencillos, en los cuales su huella ha quedado plasmada. Es una necesidad de interpretar, de manifestar, de interpretación, ¿entiendes? Una necesidad. Yo no compongo por un hobby, ni mucho menos. Sentí una vez la necesidad de hacerlo, y de ahí en lo adelante pues tengo un repertorio que ya tiene bastante rico, ¿no? De música original. En estos momentos se está haciendo un libro, el primer libro que yo estoy haciendo ahora se llama Alfredo Naranjo 20 Composiciones Volumen 1, y es un libro de música original, un poco para que se trabajen ensambles de gente de músicos más nobles y eso. Pero ese es un proyecto